A partir de ahora, las diferentes herramientas que han venido observando comenzarán a tener sentido. Es importante poder observar todas esas herramientas que venimos comentando a lo largo de los anteriores videos para poder comprender que terminamos tradeando o la manera de sacarle beneficio al mercado es poder comprender el esquemático, teniendo rango, iniciación, mitigación y expansión. Si nosotros podemos ver que es prácticamente a su vez la estructura, tendremos A, B y C, en este caso una estructura principal, nosotros tendremos la oportunidad de posicionarnos tanto en esos puntos de interés que tenemos para crear un nuevo C, como en esos puntos de interés cuando podemos observar que un B es comenzado. Cuando podemos tradear acción de precio y posicionarnos para ir de B a C, al mismo tiempo podremos ver cuándo ese C o ese retroceso ha llegado a su fin y ha comenzado ese posible C para así poder posicionarnos en una nueva expansión. Podremos ver a su vez, ¿qué tipo de información deberíamos tener en cuenta para dichas entradas? Y también cómo posicionarnos tanto en compras como en las ventas que podemos estar viendo a lo largo de esta estructura. En el próximo módulo, la mayoría de las cosas terminarán de hacer sentido y decimos de hacer sentido porque a veces pensamos que hace falta algo más y realmente es muy importante poder comprender cada concepto de lo que debemos hacer o de lo que estamos buscando hacer para así poder mejorar esas cosas que realmente nosotros todavía no tienen las horas de práctica necesaria o lo que necesitamos para el entendimiento. Una vez comprendido o entendido esa información o esas herramientas, podremos llevarlas a cabo en su uso para así poder sacarle un beneficio al mercado. Vamos a tomar esta estructura que tenemos en este momento cuando tenemos punto A, punto B, punto C, punto D. Vamos a ver en este gráfico de 15 minutos, tenemos esta expansión, mitigación, expansión. Al mismo tiempo podemos observar cómo, aunque tenemos esa estructura principal, podemos observar el esquemático de rango, iniciación, mitigación, expansión, rango, iniciación, mitigación y expansión, y lo tenemos igual para el retroceso de rango, iniciación, mitigación, expansión. Quiere decir que vamos a trazar esos esquemáticos, vamos a poder observarlos como la estructura entre un punto y otro se maneja de esa manera, y entonces esto quiere decir que vamos a poder sacar provecho cuando él venga a mitigar, ya sea cuando venga a mitigar entre A y B un esquemático o cuando venga a mitigar entre B y C un esquemático. Y así podremos posicionarnos en los diferentes puntos que estamos observando. Entonces, como les venía diciendo, lo número uno, cuando yo llego y tengo ya toda la estructura posicionada en la estructura, lo estoy observando, tengo punto A, tengo punto B, es importante poder marcar esa estructura como tal. En este caso tengo una estructura de M15, ahorita podemos bajar a una temporalidad menor y al mismo tiempo vamos a refinar esos rangos para ver cómo podemos tomar esas posibles entradas, tanto de B hacia C como de C hacia D, ¿sí? Para que estén ubicados en el gráfico. Entonces, lo primero que yo debo observar son los rangos que tengo por encima del 50% para un posible C. Tengo rango número 1, tengo rango número 2, tengo rango número 3. Lo número 1 que yo voy a observar, entonces, si son esos rangos, ahorita vamos a colocarme la lógica de ver cómo yo puedo refinar dichos rangos. ¿Por qué no puedo vender por debajo del 50%? No voy a vender por debajo del 50% porque los BFIs me dicen que por debajo del 50% ellos quieren comprar barato y por encima del 50% ellos quieren vender caro. Entonces me voy a poder aprovechar este retroceso para poder posicionarme en esas compras para ir en búsqueda de la mitigación de los rangos que tengo por encima del 50% para esas posibles ventas. Es decir, que con esto que estamos observando podemos ver los rangos que no están mitigados. Voy a colocar aquí replay para que el gráfico no se nos esté yendo tanto hacia el presente. Voy a colocar replay y vamos a empezar a ver la lógica de estos rangos que yo tengo entre A
y B de esa estructura principal. Es importante ver qué es la estructura principal porque en el siguiente módulo que vamos a tener los videos de tradear con lógica, podremos ver y hacer sentido para tradear los movimientos principales en dichas entradas, pero también a su vez vamos a poder tradear los movimientos de la estructura interna. Para definir aquí los rangos, voy a observar, por supuesto, el rango de origen, voy a poder ver el último buy to sell, después bajo otras temporalidades, para poder, en este caso, reafinarlas y decidir cuál es el rango que yo voy a tradear en este posible, cuando él retroceda, que sea un posible C. Es importante el lenguaje de lo que estamos usando porque realmente yo necesito tener diferentes puntos de interés para que él tenga un posible C. Entonces, con la acción de precio del presente o con un límite en el refinamiento de los rangos, yo voy a poder tener un beneficio en ese posible C. En este punto tengo un posible rango. Aquí también tendría el último, voy a marcarlos completos y luego los reafinamos. Y por supuesto, aquí tengo el otro, que puedo observar una especie de pin bar. Porque estos rangos que están en la mitad no, porque cuando yo veo que él desciende, él empieza a hacer mitigation to mitigation, mitigation to mitigation, y nos deja el último sin mitigar, y aquí un posible sin mitigar, y por supuesto el origen también lo tendremos sin mitigar. Patrones importantes que yo puedo ver de estos gráficos es que se llevan la liquidez alcista, lleva liquidez alcista e inicia la toma de liquidez bajista, se lleva la liquidez alcista e inicia la toma de liquidez bajista, y aquí también es importante que un bajo débil se lo está llevando. Un bajo débil en el sentido de esquemático, rango, iniciación, mitigación, expansión, nos estamos llevando un bajo débil en este momento. Cuando yo puedo observar esos puntos que voy a tradear, yo voy a irlos a refinar. Sin embargo, antes que él llegue a este C, también vamos a poder tradear la acción de precio de SB. Vamos a refinar esos rangos, los vamos a dejar ahí y después vamos a ver cómo podemos reaccionar a esas entradas cuando el precio nos llegue ahí, o depende de la operativa que hayamos decidido, si entrar con límite o entrar con acción de precio, podremos ver. Y por supuesto podremos ver diferentes opciones de cómo entrar ahí, ya sea en base a la operativa que están decidiendo si entran con límite o, como comento, entran con opción de precio. Nos vamos a M5 para ver la estructura. Tenemos el mismo A, tenemos el mismo B de esa estructura principal. Es importante ver que aquí estamos trayendo una estructura principal. Empezamos, podemos ir a M6 para ver esos rangos al mismo tiempo, como anteriormente lo habíamos visto en anteriores videos. Yo puedo ver, y es importante, puedo ver que el punto más alto de este origen, el punto más alto de ese origen, ya ha sido mitigado. ¿Cómo sé que fue mitigado? Porque él está haciendo aquí mitigation to mitigation, mitigación tras mitigación, mitigación tras mitigación, y aquí en este último punto es que él decide expandir y se lleva ese último punto alto, y ahí es cuando yo digo que hace él, ahí es cuando decimos que hace el buy to sell. Entonces, si ya tengo el buy to sell en ese momento, mi primer punto es reafinarlo en el último buy to sell que realmente él tomó esa liquidez antes de iniciar esa expansión. Bajo a 5 minutos. Vamos a ir reafinando los tres de una vez. Cuando veo el segundo, yo puedo ver cómo este rango inicia la toma de liquidez alcista, se lleva la liquidez de la izquierda e inicia la toma de liquidez bajista. Y a partir de ahí es lo que estábamos diciendo, que empieza el mitigación tras mitigación, mitigación tras mitigación. Y es importante poder ver, en mi caso, yo, según mi experiencia, he decidido tradear los rangos que no han sido mitigados cuando voy a tomar un límite. En este caso, yo puedo ver que todo este stacking order, cuando yo tengo liquidez creada y tengo un rango en la parte superior de esa liquidez, lo más probable es que el gráfico, cuando venga a mitigar, tome toda esta liquidez creada en la izquierda y al mismo tiempo sea la liquidez necesaria para venir a mitigar el rango de origen y así poder expandir. Si yo tengo esa experiencia sobre lo que he podido observar y ustedes la van a poder tener al mismo tiempo, cuando empiecen a observar la manera en que los rangos son mitigados, van a poder ver y descartar los rangos que realmente no tienen interés para mí, en este caso, para poder observarlo. Por eso, estos rangos
quedan eliminados, y si llegase el precio en ese momento, por ejemplo, que no respetara este rango, cuando él llegue a toda esta área, yo voy a poder tomar tanto con la estructura interna o con la acción de precio, voy a poder observar para tomar decisión de ejecutar. Entonces, en este caso, nos queda rango 1 y rango 2 para refinar, ya que los otros no cumplen con lo que yo necesito ver en el mercado para definir un rango. En este caso, puedo ver todo el buy to sell, puedo ver cómo la última vela toma la liquidez alcista e inicia la toma de liquidez bajista, y es importante poder ver cómo el cuerpo de la vela pasa por debajo de ese wick, y quiere decir que estamos tomando liquidez. Entonces estamos tomando liquidez del wick anterior alcista para hacer el buy, e iniciamos la toma de liquidez bajista para hacer el buy to sell. Vamos a seguir bajando de temporalidades para ver cómo seguimos reafinando. Podemos ir a M5 para observar dichos rangos. Puedo ver cómo aquí tengo una vela doji, una especie de vela doji. Lo puedo refinar, por supuesto, en la parte superior. Puedo ver cómo esta vela se toma la liquidez de su vela anterior, pero al mismo tiempo toma la liquidez que creó ese último punto que tomó la liquidez, empezó a expandir, mitigó y expandió. Quiere decir que rango, iniciación, mitigación, expansión, estamos cumpliendo el esquemático. Y al mismo tiempo también podemos observar cómo su siguiente vela pasa por debajo del wick, tomando la liquidez de la misma. En este punto puedo ver cómo esta pin bar toma la liquidez de la izquierda, inicia la toma de liquidez de la derecha, hacemos el buy to sell en este caso, y también podemos observar cómo la siguiente vela pasa por debajo de ese wick tomando la liquidez. Entonces podemos seguir refinando. Seguimos reafinando en este caso. Yo puedo comenzar a elegir entre M5, M4, M3. Ya sabemos que tenemos un refinamiento de rangos entre M6 y M1 para poder tomar la decisión de esos rangos que realmente están tomando la liquidez. En este punto puedo tomar la decisión de contar la cantidad de pips. Puedo ver que es un riesgo-beneficio bastante mayor. En este punto es importante tomar la decisión de si reafinamos, si seguimos reafinando con los rangos que toman la liquidez y expanden, ya que nosotros desde un tiempo estamos prevaleciendo riesgo-beneficio entre 2 y 3 pips de stop loss para poder, con expansiones que hace la UCI entre 20, 30, 40 pips, tomar riesgo-beneficios de más de 10 Rs, 15 Rs, buscando su promedio, por supuesto. Aquí puedo refinar este rango porque me ayuda a mi operativa también. Puedo ver que el de origen, también tengo una pin bar, las voy a refinar en M4 para poder bajar en M3, y es importante poder bajar a las siguientes temporalidades para yo poder definir cómo yo puedo observar esos rangos que todavía no han sido mitigados. Es importante ver cómo sigue tomando la liquidez ese último rango e inicia la toma de liquidez bajista, cómo puedo seguir viendo cómo toma el siguiente la liquidez, toma liquidez alcista e inicia la toma de liquidez bajista. Puedo bajar a otra temporalidad. Ya decidí por ahora que me voy a quedar con el rango de 4 minutos que pude observar. Bajo a 2 minutos para seguir viendo, y puedo ver que esa vela que estoy decidiendo en 4 minutos en el rango de origen prácticamente pasa a ser todo el buy to sell que toma esa liquidez tanto alcista como bajista, y en este caso, que fue también el que elegí, es parte del rango que está tomando la liquidez alcista y bajista, y la vela también incluye que la siguiente toma la liquidez del wick. Lo podemos observar, podemos hacer un poco de zoom para poder ver cómo él toma la wick, esta vela toma la wick anterior. Puedo incluso refinarlo en esa vela de M2, lo puedo dejar con la vela de M4, yo ahorita voy a decidir dejarlo con la vela de M4, es parte de mi operativa, y pues por supuesto voy a irles compartiendo al mismo tiempo parte de lo que yo suelo hacer. Aquí puedo ver cómo toma la liquidez, tengo un pin bar, es importante poder ver si yo voy a trazar alguna de las velas, como poder ver que el pin bar, aunque tengo el punto más alto, la siguiente vela no toma la liquidez de su wick, y la siguiente vela tampoco toma la liquidez de su wick, sino que termina siendo la siguiente vela la que toma la liquidez de su wick. Déjenme, lo pongo un poco más
Le hago zoom para que lo puedan observar. Si yo quisiera trazar alguna de las velas, yo tengo que ver cuál es la vela que realmente toma la liquidez bajista, porque si estamos cerrando por encima de esa wick, si estamos cerrando por encima de esa wick en temporalidades menores donde esto es un soporte, realmente no hemos todavía quebrado esa liquidez o tomado, mejor dicho, esa liquidez bajista. Entonces, por supuesto, si yo fuese en este caso, que no lo voy a hacer, a reafinar este punto para colocar esta vela, es importante tomar en cuenta que no vamos a dejar desprotegido la última parte de esa wick. Y por eso, al mismo tiempo, también podemos tomar esos time frames o esas temporalidades que yo puedo observar en M4, M3, que me dé un riesgo-beneficio donde yo pueda controlar mi operativa, pero también al mismo tiempo no estoy refinando solo para que mi rango tenga una menor, eh, no solo para que mi rango tenga una menor tamaño de pips para mi riesgo-beneficio, sino que también con la lógica de lo que yo puedo estar observando. Podemos ir ahora al rango origen, que está por acá arriba, y podemos ver cómo prácticamente ocupa esa vela pin bar que habíamos elegido el último buy to sell, y sí podemos ver cómo él toma la liquidez de los equal highs que tenía a la izquierda e inicia la liquidez bajista, pero también podemos ver al mismo tiempo velocidad y agresión. Podemos ver cómo con esa agresividad él sube a tomar toda esta liquidez, todos estos equal highs, y al mismo tiempo, una vez tomada esa liquidez, él con bastante agresividad vamos y tomamos ese bajo protegido, que este sería el alto, en este caso, ese bajo débil, perdón, ese bajo débil, como lo tomamos con agresividad, y a partir de ahí él empieza a expandir. Entonces, una vez iniciado o una vez analizados esos rangos, me puedo volver otra vez a la temporalidad M5 y así poder ver cómo yo reafiné dichos rangos para un posible escenario de venta. Entonces, entre este punto A que tengo y este punto B de la estructura principal, entre tantos rangos que yo pude observar, yo me di cuenta que este rango de origen está sin mitigar y que este rango que está por encima del 50% todavía está sin mitigar. Entonces, al mismo tiempo, nos dimos cuenta que estamos sacando una temporalidad o una estructura principal de M15. Al verlo en M15 estoy refinando los rangos que pude observar en M15 y al mismo tiempo me fui a una temporalidad menor como M5 para yo poder reafinarlos entre M6 y M1, y me tomo el tiempo necesario o el tiempo que sea necesario para yo poder ver la lógica de esos rangos, y entre mayor lógica yo le puedo ver a esos rangos en base a lo que estoy entendiendo, yo podré tener las probabilidades a mi favor. Entonces, para esos posibles C, en las entradas de mi operativa, yo pongo mis trades en base al Open, coloco mis 2 pips de operativa, particularmente yo protejo por pipetes ese 50%, y si me toca stop loss, yo voy a poder tomar trades a favor de momentum shift o a favor de cambio de comportamiento, y ahorita vamos a poder ver si no tomo este trade o si me toca stop loss este trade, cómo puedo tomar ventaja de ello antes de que ese punto C realmente sea iniciado. O particularmente también puedo proteger el final de ese rango. Puedo proteger el final de ese rango como lo había puesto. Y aquí nos damos cuenta que si mi operativa fuese proteger el rango y colocarlo en el 50%, por poco no se me hubiese activado. Entonces tenemos dos opciones, tanto de colocarlo en el Open y proteger ese 50% con un pipete o 2 pipetes, depende de la operativa como lo definan, y con la experiencia, con el tiempo, también en la suma de las clases diarias van a poder observar y poder definir la manera en que van a tradear. Entonces, empezamos por este punto, lo voy a colocar, vamos a analizar cómo tomamos ventaja ahora de este punto B. Vamos a tomar ventaja de este punto B para ir por ese punto C, y una vez lleguemos a ese punto C, vamos a ver cómo pudimos tomar también esta misma entrada, si no podemos tomar esa entrada con la izquierda sobre esa estructura principal de M15 que estamos viendo, cómo podemos tomar una entrada con M5 en su cambio de comportamiento cuando él tenga nuevo punto A
nuevo punto B mitigue y a partir de ahí expanda. O al mismo tiempo, cuando tenga nuevo punto A, nuevo punto B, mitigue y a partir de ahí siga su expansión, si nos da un riesgo-beneficio a lo que estamos esperando. Es importante ver cuando vamos a analizar desde este punto B para ir por ese punto C, ¿cuál sería nuestro beneficio apropiado para tomar esos retrocesos o esos nuevos puntos, esos retrocesos en búsqueda de un nuevo punto estructural para una nueva expansión? Es importante poder observar la cantidad de riesgo-beneficio que yo estaría esperando entre ese punto B y el posible punto C, por supuesto el primero. En este caso podemos ver que tenemos aproximadamente 70 pips al primer rango que he refinado de la izquierda. También tengo 50 pips al primer 50% y como podemos observar en esta temporalidad menor, aunque estemos tradeando una estructura principal de M15, podemos ver un rango y en este rango podemos decidir otro tipo de operativa, en este caso otro tipo de espera, como por ejemplo esperar acción de precio, porque en este punto puedo ver que cuando él viene a mitigar, más o menos tenemos una mitigación entre, como en su horario de Tokio, y no hay problema, podemos esperar una acción de precio para poder tomar beneficio de ello. Pero en este caso vamos a analizar cómo podemos ir de este B en búsqueda de ese próximo C. Vamos a darle zoom para ver con algunas herramientas que ya tenemos para poder tomar ventaja de ello. Podemos ver entre este último alto que lleva al último bajo, toma liquidez bajista, corre liquidez y también toma la liquidez alcista. Pero más allá de ello podemos observar un cambio de comportamiento. Inicia el cambio de comportamiento, tengo el punto más alto a su izquierda, lo voy a marcar con un break, tengo cambio de comportamiento y tengo mi punto A ahora y mi punto B con mi cambio de comportamiento. Aquí podemos observar que no estamos trazando todavía la estructura interna ni nada de ello, sino que simplemente estamos trazando el cambio de comportamiento y cuando tengamos el cambio de comportamiento, por supuesto que también vamos a tomar la herramienta de nuestro respectivo Gambots y vamos a buscar los rangos que puedo observar por debajo del 50%. Puedo ver que tengo el rango número 1 y que tengo el rango número 2 y que tengo, por supuesto, el origen. Entonces, ¿cuál es la decisión de poder observar esos rangos? Yo puedo ver que cuando tengo rangos por arriba de un rango, yo voy a tomar esos como liquidez, toma de liquidez. ¿A qué me refiero con ello? Yo puedo ver que si él viene, mitiga, este rango primero ya fue mitigado, entonces estaría este siguiente que todavía no ha sido mitigado, pero al mismo tiempo puedo ver cómo ambos son conceptos de liquidez. Quiere decir que necesito la liquidez para venir a mitigar ese rango de abajo para que él me haga run liquidity. Si él me corre liquidez, entonces yo voy a poder esperar el rango siguiente o en este caso el último sell to buy. Pero voy a marcar primero este. Voy a marcar primero este, que es el que tengo más cerca al precio, y a partir de allí yo voy a poder observar esos rangos que estoy esperando que él venga a mitigar. Entonces, con ese cambio de comportamiento voy a poder tomar el primer trade a mi favor para poder avanzar hacia ese punto C, para ir a buscar un punto C, para luego poder ir a buscar un punto D. En este caso me voy a colocar buy para mi rango de compra. Voy a poder ver cómo lo puedo refinar entre M6 y M5 y puedo ver de una vez que el refinamiento de ese rango no va a llegar. Pero aunque ese rango no llegue y yo lo esté esperando, yo puedo ver que aunque yo pueda seguir bajando de temporalidades, el rango que voy a elegir no va a llegar en su momento de decir, este es el último alto, este es el último bajo, se lleva la liquidez de la izquierda, inicia la toma de liquidez de la derecha, también puedo ver agresividad en la forma de su expansión. Sin embargo, no lo voy a tomar en consideración para poder reafinarlo ni nada porque podemos observar cómo el precio no llega. Cuando el precio no llega, entonces vamos a sacar el concepto de cómo él corre liquidez y a partir de ahí podemos empezar a tomar una expansión. ¿Cómo podemos tomar una expansión luego de tomar esa liquidez de la izquierda? Nos vamos a ir aquí a M5, vamos a poder observar cómo él corre, toma este último alto, prácticamente nos hace
otro cambio de comportamiento, pero más allá de un cambio de comportamiento, yo quiero ver la agresividad, cómo él sube y toma la liquidez de la izquierda, es decir, hace su último sell to buy, toma la liquidez de la izquierda, en este caso toma esta liquidez con bastante agresión y a partir de ahí expande y toma la liquidez de la derecha. Entonces tengo todo un sell to buy en este caso, voy a seguir bajando de temporalidad para poder ver los rangos que yo quiero ver para su posible mitigación. Sigo bajando de temporalidad, por supuesto, si puedo tomar acción de precio. En M1 va a ser bastante importante en sentido de la cantidad de pips que yo puedo estar observando entre su último alto y su último bajo son 7 pips, entonces yo no voy a tomar un riesgo-beneficio solamente por lo que veo, sino que cuando él toma la liquidez, yo puedo ver mi punto A, puedo ver mi punto A y mi punto B de esa toma de liquidez, punto A, punto B de esa toma de liquidez, voy a poner el Gambot para poder marcar los rangos que tengo por debajo del 50%, que a su vez se pueda llevar la liquidez, lo puedo ver en este caso, tengo el último punto, la última vela que puedo estar observando, que es la que inicia la toma de liquidez alcista, y la anterior voy a proteger el wick que está más abajo, voy a proteger ese wick para poder cubrir el rango total de cómo tomar la liquidez. Puedo ver agresión cuando toma la liquidez de la izquierda, puedo ver stacking orders, toma con agresión esa liquidez de la izquierda y a partir de allí tengo agresión otra vez y rapidez para tomar la liquidez de la derecha. Entonces voy a refinar este rango en este punto con esta vela. Importante poder observar cómo la siguiente vela pasa por encima de la wick tomando esa liquidez, que si bajáramos a segundos vamos a poder ver cómo en ese caso tenemos un sell to buy en ese momento y que cuando pase por encima de la WIP vamos a poder observar cómo él está tomando esa liquidez alcista. Y en este punto vamos a aprovechar nuestra primera entrada en esa continuación de ese punto C. En este caso tenemos un rango de 1.8 pips. Vamos a poder proteger todo el open de ese rango y también toda su parte de abajo, es decir, lo vamos a cubrir al 100%, protegiendo el open como protegiendo el 50% para esa posible mitigación. Y ahí tendremos nuestro primer trade en búsqueda de un punto, en búsqueda de un, o en posición de un B para buscar un punto C. Ya luego, una vez yo lo puedo ver, tengo ahora un nuevo A, tengo un nuevo A, tengo un nuevo B. En este caso, muy posiblemente esto sea la estructura interna, cuando él me genere aquí un boss interno, me haga una mitigación y luego me haga una nueva expansión. Y también es importante ver cómo múltiples veces se cumple mi rango, el esquemático, rango, iniciación, agresividad, rapidez, lo puedo ver ambos y también puedo observar cómo luego de esa iniciación él empieza a mitigar, se lleva la liquidez de la izquierda, mitiga y a partir de ahí expande. Podemos ver que no tenemos un rango en esta temporalidad para poder tomar un trade de estos. Vamos a bajar a otra temporalidad, por supuesto. Importante colocar nuestro Gambots entre punto A y punto B para así poder tomar ventaja de los rangos que puedo tomar por debajo del 50%, en el 50%. Tengo uno aquí, pero al momento de ser mitigado, yo voy a poder verlo. Si tengo el primero, lo voy a marcar. Tengo punto A, perdón, tengo el último sell to buy, lo voy a marcar completo para que ahora lo vayamos y lo podamos ir a refinarlo en una temporalidad menor y al mismo tiempo es importante, esto era lo que iba a decir, que si yo voy a tomar un trade desde este 50% o más abajo, ¿cuántos pips yo tengo hasta su siguiente rango que tengo marcado para un posible C? En este caso son 40 pips, entonces con mi riesgo-beneficio me daría lógica de poder poner un trade a mi favor para continuar en búsqueda de ese punto, de ese nuevo punto C que nos va a llevar a un D. Entonces vamos a bajar de temporalidad para verlo. Puedo ver cómo es el mismo rango o la siguiente vela, la voy a poder ver. La voy a poder bajar aquí, en este punto. Puedo ver cómo esa vela de M4 toma la liquidez bajista
y pasa a la siguiente, pasa por encima de su cuerpo, en este caso que no tenía wick, e inicia, puedo ver que inicia o toma esa liquidez e inicia esa agresión. Puedo ver rapidez, puedo ver agresión y a partir de ahí terminar mi punto. Entonces este rango para mí pasa a ser el primero que observo para poder esperar esa mitigación. Puedo seguir bajando de temporalidad y aunque tengo una vela anterior, un wick más abajo, realmente esta vela es la que me está tomando la liquidez de ese rango, lo puedo observar. Vamos a quitar este gambot para que quede un poco limpio. Entonces puedo ver cómo esta vela no voy a reafinar más, pero lo puedo dejar en el refinamiento de M4. Sin embargo, es importante que yo pueda ver cómo este rango que estoy tomando en consideración todavía no ha sido mitigado. Entonces, luego de su creación, por supuesto. Y puedo ver que esta vela doji también es la última que se lleva la liquidez bajista e inicia la toma de liquidez alcista. Al mismo tiempo puedo bajar a más temporalidad. Sigo observando. Aunque tengo un doji, el último sell to buy en este caso sería todas las dos velas bajistas. Como estas dos velas bajistas sería el último sell to buy, toma liquidez bajista, inicia la toma de liquidez alcista. Continúo con mi decisión de dejar el rango de M4 porque lo puedo ver claro y es un rango también bastante pequeño en base a mi riesgo-beneficio. Vamos a ver, es un rango de 2.2 pips. Entonces va con mi operativa, va con mi riesgo-beneficio y lo puedo, por supuesto, dejar. Entonces aquí puedo ver cómo este rango sigue siendo un stacking orders, toma la liquidez alcista, toma la liquidez bajista e inicia esa agresión que puedo ver con bastante fuerza, puedo ver agresión y también puedo ver velocidad en esa siguiente vela, como él toma seguramente toda esa liquidez que tenía pautada en la izquierda, lo puedo ver en esta temporalidad que es M1, como todo esto o esa vela está tomando toda esta liquidez que yo podía tener en esa izquierda. Entonces ese sería mi primer refinamiento de rangos. Voy a colocar mi entrada en el open, porque como es un rango no mayor a 3 pips, perdón, sino que solamente tiene como 2.4, voy a poder colocarlo en el open y a partir de ahí puedo sacar provecho de esa entrada. Podemos ver que es una entrada que solamente llega a un riesgo beneficio llega antes de tocar su stop loss, llega a un riesgo beneficio de 15 pips. Llega a 15 pips cuando nosotros podemos observar un 1.5, un 1.6 y la manera en que él empieza a bajar su agresión, porque si este sería el rango que nos llevase a ese nuevo punto C, entonces yo estaría esperando que él realmente con velocidad y agresión pasara a ese punto C. Si no es así, yo puedo ir a break-even y tener esta entrada en break-even, que también lo veremos en la siguiente módulo, cómo colocamos break-even en base a nuestra operativa y todo ello. Por ahora, si yo tengo este punto A y tengo este punto B, yo estaría esperando este rango que está en el 50% y también estaría esperando este rango que está en el origen. Pero cuando una vez este trade que estamos colocando nos toque, o esta entrada, nos toque stop loss o nos toque break-even, mi siguiente manera sería esperar que él realmente pase por ese punto A, porque posiblemente también pueda estar pensando que podemos iniciar nuestra segunda manera de marcar estructura, que sería, ya lo voy a poner por acá, que la primera manera sería que tengo punto A, tengo punto B, retrocede por arriba del 50% y luego pasa por debajo de B y nos hace un nuevo punto estructural, o también sería la segunda manera, que tengo punto A, tengo punto B, acumula liquidez, no llega al 50% y pasa por ese punto B. Entonces, una vez yo puedo observar cambios de comportamiento, pero en este caso también me gustaría ver el quiebre de su estructura interna, un BOS, y en su mitigación poder posicionarme para decir que esta estructura va a cumplir con su manera de trazar la estructura que no llega al 50%. Sin embargo, puedo ver cómo realmente él viene, mitiga punto A, punto B y expande
mitiga algún rango de la izquierda. Yo usualmente no busco rangos en M1, me gusta ver esos rangos tanto en M15 si los estoy tradeando, si estoy teniendo acción de precio entre M5 y M6, para poder, a partir de tenerlos en esas temporalidades como M5 y M6, poder bajar a otras temporalidades y ahí sí poder posicionarme en refinar, perdón, esos rangos que estoy eligiendo en M5 y M6. Lo primero que tengo que ver aquí es si mi riesgo-beneficio cumple con lo que yo estoy esperando a partir del 50% o que puedo ver ese primer rango. Yo voy a ver si a partir de ahí hacia el rango que estoy esperando tradear para ese punto C, mi riesgo-beneficio tiene validez, en este caso tiene 30 pips, yo a partir de 12, 14 pips tengo como validez esas entradas, las pongo como válidas, mucho más si también tengo otro rango más arriba por mitigar. Entonces aquí podemos observar en esta temporalidad cómo tengo esta especie de inside bar. Aquí tengo un inside bar, puedo ver esa inside bar. Voy a colocar aquí buy para colocar el rango. Y por debajo del 50%, a partir de ese 50%, tengo rango número 1 y puedo observar también el origen de una vez. Sin embargo, vamos a reafinar el rango que ya sabemos que vino a mitigar, pero en nuestra operativa diaria es importante poder observar el primer rango que está por debajo del 50% entre SA y SB y por supuesto también el rango de origen. Y podremos con nuestra operativa colocar ya sea el trade número 1 a favor o también de una vez colocar los dos trades esperando la acción de precio si él no ha ido a mitigar ese punto C. Vamos a bajar de temporalidad para ver que esta vela pin bar en este caso toma liquidez de la izquierda e inicia la toma de liquidez de la derecha. Puedo seguir bajando para poder observar. Ahora puedo observar prácticamente un full body que toma la liquidez, take. Y aquí puedo ver una doji y voy a refinar esa doji porque si estoy tomando en consideración esta vela que viene prácticamente mitiga ese open y si el open está mitigado entonces yo voy a refinar a la vela que realmente no está mitigada y puedo ver que sí toma la liquidez. Entonces una vez él tome la liquidez bajista y toma la liquidez alcista. ¿Cómo puedo ver que toma la liquidez bajista? Bueno, cuando él hace ese último sell to buy, toma la liquidez de la izquierda y la siguiente vela, negra en este caso, o alcista, está tomando la liquidez de esa wick, de esa vela que nosotros estamos marcando. Entonces es importante poder verlo, poder observarlo, poder ver cómo lo estamos marcando y voy a bajar a M1 para poder tener el razonamiento de lo que estoy viendo. Y me estoy dando cuenta que esa vela que estoy eligiendo en M2 tiene sentido para mí. Prácticamente pasa a ser el último sell to buy o también puedo ver la cantidad de pips de ese rango. En este caso son 2.8 o lo puedo colocar completo 3.6 porque si coloco todo este en M1, todo este sell to buy que ocupa la toma de liquidez bajista hacia el sell y a partir de ahí toma la liquidez alcista y tengo la agresión y puedo ver cómo el refinamiento de este rango lo puedo tomar como el último sell to buy y es importante ver que no estamos trayendo un sistema de paso 1, paso 2, paso 3, sino que realmente nos permitimos entre una temporalidad y otra, reafinar ese rango y en el refinamiento de ese rango vamos a tener bastante éxito en cómo posicionarnos en esas compras, en este caso compras. Entonces puedo ver si subo a una temporalidad menor que esa vela de M2 es la que puedo elegir más allá de la vela de M1. Yo puedo ver cómo pongo en su open y realmente en esta temporalidad o en esta vela que estoy marcando, esta vela todavía no ha mitigado ese rango en su open. Parte de mi operativa es colocar límites en rangos que no han sido mitigados en lo absoluto. Para mí es importante que no hayan sido mitigados en lo absoluto, porque si ya han sido mitigados tanto su Open como su 50%, entonces yo prefiero esperar acción de precio, algún MS o algo que me diga que yo podría posicionarme en ese trade. En este caso podemos tomar esta entrada o también podríamos tomar, esperar que él mitigue ese rango y a partir de ahí marcar un momentum shift entre el último bajo que lleva al último bajo que lleva a último alto, tenemos un MS,
en este punto. Vamos a marcar también la cuadrícula de Gambots. ¿Para qué? Para poder posicionarnos en una compra por debajo del 50% y para poder buscar un precio en descuento o poder buscar algún rango que yo tenga en descuento a partir del 50%. Por supuesto, el MS lo tengo cuando estas velas salen. Puedo ver que este Open de SMS fue mitigado, expandió, mitigó, expandió. Quiere decir que la vela que tengo en ese 50% es la que me queda sin mitigar de ese Momentum Shift. Marco mi MS, coloco mi cuadrícula de Gambots para SMS y voy a colocar ahora mi rango en base a esa vela que falta por mitigar, que estoy esperando que mitigue, punto A, punto B de esa vela, el punto alto y punto bajo de esa vela que puedo tener aquí, y voy a poner mi límite, pondría mi límite en el Open y se activaría prácticamente inmediato en unos minutos después. Y aquí también va a depender de la rapidez que yo pueda tener al momento de posicionarme en algún trade. Yo puedo ver que coloco el Open de este trade, o si mi operativa está a proteger la última parte, o si mi operativa está a colocarlo solo en el 50%, todos son realmente válidos, o también podría cubrir todo el rango. Todos son válidos, lo importante es que con la experiencia y la práctica que ustedes van a comenzar a tener, puedan elegir con lo que se sentirían cómodos ejecutando para poder conseguir calma a la hora de tradear, porque es importante ver cómo en pocos días, en lo que va más o menos desde 26 de abril a las 12 de la noche hasta este momento que estamos haciendo una compra, 6 de la mañana, tenemos múltiples oportunidades buscando esos panoramas o esas entradas que nos darían un riesgo-beneficio a nuestro favor. Por fin hemos llegado a ese rango que habíamos reafinado de la izquierda. Y ahora, una vez llegamos a tocar ese rango, a mitigar ese rango a la izquierda, nuestra estructura alcista, en este caso podemos ir a M5 para poderlo colocar en contexto. Si nosotros hemos iniciado un posible C, entonces nosotros ya vamos a dejar de pensar que estos rangos en compra van a ser tradeables. ¿Por qué? Porque entonces ahora esa mitigación que se creó para venir a mitigar ese rango que yo tengo de un posible punto C, que nos dice sobre las herramientas que hemos aprendido, que es causa para su expansión. Si esto es causa para su expansión, yo no me quiero posicionar y ser prácticamente causa de ese próximo movimiento de la estructura principal. Importante poder comprenderlo para nosotros dejar de buscar puntos donde realmente no hay bastante lógica sobre los movimientos que estamos esperando. Entonces, como le veníamos diciendo, o ya después de ver todo el refinamiento de este rango, de este posible punto C, tenemos un posible punto C por encima del 50% y tenemos el otro posible punto C en el origen de toda esa expansión de nuestra estructura principal. Si no colocamos un límite, si no colocásemos un límite, podemos entrar una vez el toque o mitigue ese rango, nosotros podemos decidir entrar con un momentum shift. Entonces vamos a marcar un MS. ¿Cómo hubiésemos podido tradear con un MS en este momento? El punto más bajo que lleva al punto más alto, marcamos el momentum shift. Vamos a poder marcar la cuadrícula de Gambots también. ¿Para qué? Para poder ubicarnos en premium, en este caso, para poder vender caro de ese momentum shift. MS, para poder vender caro. Este es el último alto que va hacia el último bajo. Voy a colocar aquí la línea para poder verlo. MS. Y vamos a poder posicionarnos una vez él venga de mitigar ese rango, voy a poder posicionarme. Si él ya vino y mitigó, pues yo estoy ahora entrando en base a un momentum shift.
Ya luego, si no pude tomar esta primera entrada de donde viene mitigar, lo que yo puedo tomar en consideración, una de las cosas más importantes, es poderme posicionar cerca de este punto de interés que yo estoy tomando de mi estructura principal, porque ya en el siguiente podemos ver cómo nos podemos posicionar entre ese nuevo A y ese nuevo B una vez iniciado ese posible punto C. ¿Cómo lo puedo ver? Cuando el esquemático se cumple de rango, iniciación, mitigación, expansión. Yo puedo ver A, puedo ver B, puedo ver C, puedo ver D en este caso, y puedo ver un posible rango a mitigar a la izquierda para poder posicionarme para ir en búsqueda de este bis de la estructura principal. ¿Cuáles las cosas que también deben de hacer sentido? Nuestro riesgo-beneficio. Si yo me posicionara en ese primer rango que tengo ahí, hacia nuestro bis, hacia nuestro bis, más o menos hace 40 pips y por supuesto cubriría parte del riesgo-beneficio que nosotros estamos esperando. Entonces, como otra manera de posicionarnos entre, si no nos posicionamos en el Open y tampoco nos posicionamos con un MS porque no lo logramos ver, entonces podemos ir a M5, ver y observar un cambio de comportamiento, tengo break, cambio de comportamiento, espero que esa iniciación se dé con el break, con el cambio de comportamiento. Puedo ver que ese cambio de comportamiento lo marco desde el punto más bajo hasta que llega al punto más alto, o también podría marcarlo en este caso en este punto. Voy a colocar mi cuadrícula de Gambots, punto A y punto B de esa expansión de ese cambio de comportamiento y voy a ver los rangos que tengo por arriba del 50%. En este caso puedo ver que todo esto es un mismo staking orders y dentro de ese staking orders puedo ver cómo el rango del origen es mitigado en su creación. Una vez él baja, mitiga, expande y puedo observar que tengo dentro de ese rango una vela doji, especie de doji que toma liquidez alcista e inicia la toma de liquidez bajista. ¿Cómo lo puedo observar? Puedo bajar de temporalidades también para poder eh, reafinarlo. Puedo ver cómo está la vela, en este caso un doji, no tengo tanta información ahí, pero sí sé que es el origen de todo este staking orders. Puedo seguir bajando de temporalidad para poder observar cómo él toma la liquidez y aquí puedo ver cómo esta vela, que es una especie de pin bar, toma liquidez alcista e inicia la toma de liquidez bajista. Como también puedo ver que toma liquidez, hace take, puedo incluso bajar de temporalidad para poder observar el refinamiento de ese rango y puedo ver cómo en este NM1 tengo el último buy to sell antes de iniciar esa toma de liquidez. ¿Qué liquidez toma? Toma esta liquidez y a partir de ahí expande ese cambio de comportamiento. Entonces, más allá de refinar, de seguir refinando, yo puedo comprenderlo y puedo ver el detrás de ello. Por supuesto, yo puedo seguir refinando y si siguiera refinando, entonces estaría escogiendo la vela, la última vela que toma la liquidez alcista e inicia esa toma de liquidez bajista y ahí podría colocar un trade a mi open. Puedo colocar un trade a mi open, me doy cuenta que cubre, es importante en este caso cubrir la última parte aunque él ya haya tomado liquidez y en este caso como es un trade de un rango de 1.7 pips, entonces vamos a poder colocarlo en el open y cubrir todo el rango sin tener otra decisión aparte. Entonces una vez visto ese punto A, punto B, me voy a poder posicionar. Si no me pude posicionar en la mitigación de ese rango que había refinado y tampoco me pude posicionar con SMS, entonces me puedo posicionar por un cambio de comportamiento. Y aquí es cuando entendemos que podemos estar observando lo mismo y tres personas diferentes podemos tomar el mismo trade a favor de ese riesgo-beneficio pero de maneras diferentes o porque estamos tomando la decisión de entrar cuando mitiga. Yo puedo decidir entrar por MS o puedo decidir entrar en la siguiente mitigación luego de cambio de comportamiento o simplemente puedo colocar un open y cubrir todo ese rango. Aquí también podríamos hablar de un posible target. Estos son los trades que en un día nos podría dar un riesgo-beneficio mayor, sabiendo que nos estamos posicionando en un punto, en este caso,
en un posible punto C de esa estructura principal de M15 y estaríamos hablando más o menos de un riesgo-beneficio de 32 R con 2 pips de stop loss, 65 pips de profit y aquí podríamos extender ese beneficio, perdón, podríamos extender ese beneficio para ir en búsqueda de ese nuevo punto estructural, de ese nuevo D, porque estamos en el posible punto C de la estructura principal. Y también tenemos diferentes cosas, tenemos la causa, tenemos momentum low, también lo podemos ver y lo podremos por supuesto observar en el siguiente módulo cuando estemos mostrando todo lo de tradear con lógica que va más allá de una entrada para poder comprender todos los conceptos. Vamos a tomar una última entrada en este punto, tengo punto A, tengo punto B, mi cuadrícula de Gambots, los rangos por encima del 50%, de una vez en M5 puedo observar esta doji, y más allá de ver una doji puedo ver cómo él toma la liquidez alcista e inicia la toma de liquidez bajista, y más allá de la doji, que bueno este ejemplo, porque puedo ver que sí tengo un doji, pero esa doji no me está mostrando en esta temporalidad cómo él toma esta liquidez alcista, cómo toma la liquidez alcista inmediata, sino que la siguiente vela me está mostrando cómo tomar la liquidez alcista y toma esa liquidez bajista. Y su siguiente vela, en este caso, está tomando esa liquidez de su wick. Entonces vamos a colocar ese primer rango en M5, en este punto. Vamos a colocarlo aquí, en este punto, ¿sí? Para refinarlo. Podemos ir a M6 para ver si ese rango que elegimos en M5 también haría sentido. Aquí lo podemos ver una vela estilo pin bar, pero la siguiente toma la liquidez alcista e inicia la toma de liquidez bajista. Y es importante poder comprender que más allá de una vela en contra del movimiento o una vela a favor, es la lógica de trazar esos rangos para poder esperar su mitigación. Estábamos en M4, vamos ahora a M3, podemos ver cómo toma la liquidez alcista e inicia esa toma de liquidez bajista y tengo pues un posible staking orders en este punto. Vamos a seguir bajando de temporalidad para poder observarlo. Tengo staking orders, otra vez, staking, 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 el último buy to sell, toma la liquidez, toma estos equal lows que puedo observar al mismo tiempo y sigo marcando la lógica de ese rango para poder tomar esa entrada. Entonces, en base a esa entrada, lo voy a dejar como todo el rango que yo estaba viendo en esa temporalidad de M5. Particularmente a mí me gusta tomar esos rangos de M5, M4, que yo los pueda ver que realmente tengan la lógica y voy a colocar trades en el open en este caso y en mi operativa no voy a ir a colocar un trade de una vez al 50%, sino que cuando tengo rangos mayor a 3 pips, o en este caso es de 7, yo no voy a cubrir todo ese rango con trades o límites, sino que voy a poner el primero, que sería el open, y una vez él venga y mitigue ese rango, porque él puede venir, tomar esta liquidez, cuando él viene, hacer run liquidity, pero puede ser que no hay liquidez suficiente para venir y de una vez expandir, entonces él puede, en este caso, luego hacernos esa mitigación al open, crear más liquidez para venir a tomar y liquidez para qué? Necesaria para seguir bajando. Y yo voy a esperar un MS dentro de ese rango. ¿Por qué voy a esperar un MS en base a mi operativa dentro de ese rango? Porque para mí es importante yo poder ver la acción de precio, cómo él protege este último alto y a partir de ahí voy a poder tomar acción. También como es un rango mayor, o es un rango más o menos promedio de 7 pips, yo voy a tener esa acción de precio, necesito 3, 4 velas para yo poder observar un MS y seguramente lo voy a poder hacer dentro de todo ese rango porque es un rango bastante extenso. Entonces, entre una decisión de lo que tengamos en la operativa, o cuando ustedes deciden la operativa que quieren llevar y la operativa es la manera que van a entrar, van a poder observar todo ese riesgo-beneficio. Y aquí también podríamos aprovechar, en esta oportunidad, podemos aprovechar irnos en búsqueda de ese BIS
tenemos un riesgo-beneficio más o menos de 22 Rs y podríamos seguir aprovechando oportunidades de lo que podemos estar viendo con nuestro trading intraday en base a lo que nos está mostrando el esquemático, y podemos ver también cómo se cumple ese esquemático. Toma liquidez alcista, hace una iniciación, hace mitigación, hace una expansión. Entonces tengo otra vez un rango, nos deja otro rango, mitigación y una expansión. Tengo rango, iniciación, mitigación, expansión. Nuevamente tengo un rango, iniciación, mitigación y tengo expansión, que ya nos lleva ahora sí a ese último bis. Y aunque hagamos bis, podemos seguir bajando, por supuesto, y tengo rango, iniciación, mitigación de un rango de la izquierda para hacer una posible expansión.